Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy conversamos con la licenciada en Artes, docente y editora de La Rabia Cine, Candelaria Carreño, a propósito de su presencia de la edición número 25 de Bafisi, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que se está desarrollando en estos días. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes aquí por Radio Bicicleta. Un gusto reencontrarnos con todos ustedes en esta nueva ocasión. Habíamos anticipado al inicio que hoy estaríamos hablando sobre Bafisi en su edición número 25, que se está desarrollando todavía por estos días, y tenemos la oportunidad de hablar con alguien que está participando allí mismo en el festival, cubriendo el festival. Nos referimos a Candelaria Carreño. Ella es licenciada en Artes, docente, editora de La Rabia Cine y también colaboradora en diferentes medios de cine. Así que la saludamos. ¿Cómo estás, Candelaria? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, viviendo esta edición 25 de Bafisi que está haciendo, bueno, tiene algunas particularidades como para charlar y comentar. Bien, bueno, de verdad, un gusto para nosotros poder también contar con este contacto y con esta cobertura. Vos estás participando, hay que decir, ¿no? Estás cubriendo Bafisi junto con la revista La Vida Útil, una revista que tiene podríamos decir, una pata cordobesa, porque algunos de los editores residen aquí en Córdoba, otros allí en Buenos Aires. Están, de hecho, en la página web de La Vida Útil, se pueden encontrar las crónicas que están publicando sobre Bafisi, y también han editado un newsletter, ¿verdad? Así es, yo no estoy de todas maneras cubriendo como parte del equipo. Ellos me invitaron a participar de uno de los newsletters, que son, bueno, las coberturas que ellos están sacando a partir de lo que están viviendo y viendo del festival, y específicamente me sumé en relación a, bueno, algunos comentarios que hicimos sobre la charla que hubo el sábado pasado con los directores de la competencia argentina. Bien, mira, vos lo dijiste hace un momento, es una edición muy especial. Por un lado, pensando en una edición número 25, ni más ni menos, ya un cuarto de siglo, habla de una historia más que importante, ¿no? Bafisi, pensando en la escena del cine independiente en nuestro país, ya a lo largo de más de 2 décadas, con todo lo que eso significa. Eso por un lado, pero por otro lado también, teniendo en cuenta los contextos que estamos viviendo, yo te quería preguntar, como para arrancar esta conversación, primero que nada eso, ¿no? ¿Cómo se ha estado viviendo este festival en medio de lo que implica la paralización, ¿no? De hecho, del Instituto de Cine, y a partir de esa situación, otras más que se han ido generando con el correr de los días, como por ejemplo también la situación de la sala del Cine Gomón, ¿no? Parece bastante insólito hablar de festivales de cine y al mismo tiempo hablar de un instituto de cine paralizado. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, te comentaba que bueno, que este Bafisi tiene algunas particularidades, y yo creo que específicamente por el contexto en el que está aconteciendo, que como decís vos, bueno,
este vaciamiento intencional y estratégico, ¿no? Primero hacia los sectores de la administración pública, hacia todo lo que es la esfera pública, y en particular con, bueno, actores claves para el funcionamiento, fomento y producción de cine argentino, como es el Inca, que efectivamente no es algo que esté sucediendo ahora, sino que ya en las promesas de campaña de Javier Milei se veía venir esta cuestión, porque fue una de las cosas con las que también estos enemigos internos que ellos necesitan construir para llevar a cabo el brutal ajuste que están llevando a cabo, entre ellos está el cine argentino, y que bueno, bajo la nueva dirección de Pirovano ya nos ha sucedido, como sucedió en marzo, cuando movilizamos al Gomón para compartir, bueno, solidaridad, sobre todo con los trabajadores despedidos del Inca, que eso ya fue un hecho, y sobre todo para seguir insistiendo con esta necesidad y la importancia de que el Inca, más allá de sus cuestiones o problemáticas que puede llegar a tener como instituto, creemos que es absolutamente necesario que una institución así efectivamente funcione y que no se paralice, porque claramente después de lo que sucedió el lunes, es una paralización total del sector, pero bueno, como les digo, o sea, esto ya viene teniendo sus antecedentes. Cuando movilizamos hacia el Gomón fuimos reprimidos también por la policía, y también rescatar esto, ¿no? Como que quizá a veces lamentablemente son cuestiones que tienen epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero esto es algo que también hace eco y se ve a nivel federal, ¿no? Porque si bien en los últimos años empezó a haber más inclusión y participación federal, siempre cuando se hablan con realizadores y realizadoras de las diferentes provincias, hace mención a esta cuestión de que es una relación desigual, digamos, con los centros de producción más hegemónicos, si se quiere, y que bueno, que claramente con estas nuevas directivas que está tomando el gobierno nacional actualmente, eso no se va a revertir, sino que efectivamente va a profundizarse, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y bueno, con lo que amanecimos con las noticias del lunes, ¿no? Como efectivamente la paralización total del Inca, y también esto, ¿no? Como la sensación de incertidumbre para los trabajadores que allí están y que fueron dispensados a licencias obligatorias, que van a ser reubicados. Lo mismo para los trabajadores de las salas que dependen del Inca. El Gomón está siendo como la más emblemática también en estos momentos. Que bueno, que son sensaciones de mucha incertidumbre laboral, y que también es parte, me parece, de esta estrategia, ¿no? Del gobierno nacional. Y que en medio de todo esto, bueno, Bafisi. Y es muy particular también de ver cómo, por ejemplo, en las funciones en sala, cuando presentan los realizadores y también parte del equipo laboral de Bafisi, dan cuenta sobre la preocupación y los riesgos, y que efectivamente estamos muy en riesgo, porque es un ataque también, bueno, a las representaciones culturales, simbólicas, de cómo pensamos, cómo se narran las imágenes, que también están atacando, ¿no? Mencionabas recién que hubo una actividad, dentro de las actividades especiales, hubo una charla abierta con todos los directores que están participando en esta edición número 25 con sus películas dentro de la competencia argentina. ¿Qué nos podés comentar? ¿Cómo se vivió esa dinámica, teniendo en cuenta, bueno, todo este escenario tan especial, tan conflictivo por otro lado? ¿A qué conclusiones se arribaron? O bueno, ¿qué sucedió allí, ¿no? ¿Qué pudieron relatar los propios realizadores en función de este panorama que se está viviendo? Sí, bueno, la charla del sábado de alguna manera fue también porque previo, digamos, al inicio de Bafisi circularon algunas cuestiones como que a algunos nos llamaba mucho la atención, el silencio o ningún tipo de postura sostenida desde lo institucional, ¿no? Desde Bafisi como institución, ante todo esto que está sucediendo y que claramente nos preocupa mucho. Entonces, de alguna manera, esa charla fue como
el evento donde se iba a hablar efectivamente de la situación, y allí sucedió que, bueno, el director del festival, Javier Portafox, primero me parece que comienza el conversatorio con una especie de introducción bastante desafortunada, porque comenta que lo que está sucediendo, esto fue antes del lunes de todas maneras, pero bueno, que está sucediendo, bueno, lo que está sucediendo en el Inca es una reforma, y yo creo que claramente no es una reforma que se puede equiparar con la reforma del 94, esto es un vaciamiento realmente, y a partir, digamos, de esa introducción y de las preguntas que fue haciendo, creo que la respuesta de parte de los realizadores presentes, muy diplomáticamente, como desviaron la conversación, asumiendo que la postura es que esto es muy peligroso lo que está pasando, y que también se vivió esa tensión de parte de todos los que estábamos como público, de los que estábamos allí presentes, y de alguna manera como que el conversatorio, el evento, la charla, como que fue rondando entre líneas que tienen que ver con, bueno, cuestiones más tangenciales de qué es lo que se debería modificar del Inca, o cuáles son las cosas que deberían modificarse, que estamos ante una situación donde la urgencia le gana a lo tangencial, porque sabemos también que no hay desde el otro lado, no sé si decirlo desde el otro lado, pero no hay desde la dirigencia actual del gobierno ni del Inca muchas ganas de diálogo o de escuchar propuestas, ¿no? Todo lo contrario. Entonces ahí también es muy difícil pensar en qué reformas o qué posibilidades, cuando sabemos también que la postura que tienen es, bueno, callar voces, sobre todo callar las voces del cine argentino, que es un cine muy diverso, muy heterogéneo, con muchas aristas, con muchos puntos de vista. Parece muy loco que tengamos que volver a repetir esto, reconocido a nivel mundial, con premiaciones a nivel mundial, tanto Oscar como en circuitos de cine alternativos, de cine independiente, y más allá de eso, digamos, también está, digo, más allá de si ciertas películas ganan premios o no, o esta cuestión totalmente, totalmente para mí sin sentido, de que parece que se mide la importancia del cine argentino a partir de la cantidad de butacas que llenan salas, tiene que ver con cómo nos narramos y de qué manera y con qué miradas nos narramos, ¿no? Que me parece que ahí es a donde apuntan también, a que esas miradas y esas imágenes dejen de existir. Entonces, la charla, digamos, también fue muy particular, porque los realizadores demostraban como una clara preocupación, pero porque sus puestos de trabajo están puestos en riesgo, porque no saben dónde van a estrenar sus películas, que estrenan en las salas que dependen del Inca también. Entonces fue como rotando, digamos, en estas dos direcciones. Y también lo que se mencionó ahí, bueno, es de parte de algunas voces que aplaudimos todos, y en ese caso también creo que es la forma que teníamos los presentes de estar de acuerdo con lo que se decía, bueno, de plegarnos también a las movilizaciones que se están haciendo en este momento. Creo que también algo muy sintomático fue la masiva movilización que tuvimos el martes en defensa de la educación pública, y también pensaba en cómo eso necesariamente modifica la vida del festival, porque fue una marcha súper masiva a nivel federal, a nivel capital también, y eso claramente ha modificado las funciones del Bafisi, porque el epicentro porteño estuvo prácticamente paralizado durante las horas de la marcha. Entonces es como muy difícil pensar que estamos solamente asistiendo al Bafisi como si nada sucediera, cuando están pasando un montón de cosas en relación con texto, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso está siendo un festival muy, muy, muy especial, muy particular, y donde se está debatiendo, además de películas, bueno, todas estas cosas que están sucediendo. Claro, pensamos en que un festival es ni más ni menos que una gran vidriera, ¿no? Para exponer, para encontrarse, para encontrar miradas, para estimular debates. Y la verdad que en estas situaciones, en estos contextos, cuando no se sabe qué va a pasar a partir del lunes, porque por otro lado, yendo al caso del Cine Gaumont, ni más ni menos, que es una de las sedes de Bafisi este año, están garantizadas las proyecciones hasta el cierre del festival. Después no se sabe qué va a pasar. Entonces, esto que vos decías de convivir con ese alto nivel de incertidumbre, me imagino que también le agrega, ¿no?, a este evento internacional que ha
que ha fortalecido, ¿no?, la exhibición de cine independiente argentino a lo largo de los años, le agrega toda esta sensación de que esto se termina en cualquier momento. Sí, ahí me parece que también, y esto lo pienso en relación a las discusiones que se dieron en la charla del sábado, que claramente va a haber mucho viento en contra, que va a haber, bueno, cuestiones que atravesar y hay que ver cómo, yo no soy realizadora, pero cómo se empieza a acompañar también al cine argentino y de qué manera se escribe sobre él, se lo exhibe, de qué manera se los discute, como pensando también en lugar de la crítica, ¿no? De la crítica de cine en todo esto. Yo tengo no sé si decir la esperanza, pero yo creo de que más que pensarlo en una cuestión de que esto es el fin, hay que pensar cómo se sigue y que claramente esto para mí no significa el fin del cine argentino, más allá de que sé también de lo difícil que está la cosa, de que es muy difícil el día a día, la cotidianidad, por cuestiones económicas, por cuestiones de violencias simbólicas que se están viviendo, pero creo que el cine argentino va a encontrar las fugas para seguir mostrando en imágenes. Por eso creo de que hay que pensar el cómo, bueno, sin tener o sin perder de vista también y esto yo lo considero muy importante y creo primordial, cómo también dar la lucha, ¿no? Para que esas cuestiones puedan puedan seguir llevándose a cabo y pensar de qué maneras puede empezar a funcionar o de qué manera se pueden seguir haciendo imágenes, porque, bueno, en la charla del sábado surgió esta cuestión, que creo que también es una cuestión generacional. Yo creo que muchos de los realizadores más jóvenes, digamos, lo ven muy lejos a la posibilidad de vivir efectivamente del cine, y yo creo que tiene que ver con la precarización laboral que se vive hace varios años y que hoy se recrudece, pero también, bueno, ahí surgen las figuras de nombres de directores, de realizadores que han hecho cine, imágenes, pese y a pesar de todo, como Raimundo Blaze, Pino Solanas, pensar también cuáles serán o cómo van a ser las imágenes de este presente, ¿no? Yo creo que el cine argentino va a encontrar esas fugas para poder seguir narrando de alguna manera. Quizás es una mirada un poco romántica o utópica, pero creo que efectivamente va a suceder. Este año se programaron más de 280 películas. Las competencias, bueno, principales son, duda, la competencia internacional, competencia argentina y vanguardia y género, ¿no? Como tres secciones que a lo largo de los años han venido representando el espíritu principal de Bafisi, pero también hay otras secciones paralelas, secciones temáticas que Bafisi ya viene teniendo en años precedentes, las ediciones precedentes, actividades especiales, presentaciones de libros, focos y retrospectivas también. ¿Quisieras comentarnos alguna actividad o alguno de los focos, o alguna proyección que te haya parecido, digamos, o alguna película que te haya parecido particularmente destacable dentro de esta edición? Sí, creo que en cuanto a los focos, porque también esto pasa como en los festivales, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención cómo cada persona que asiste a un festival va armando su propio festival y que también la situación festival es muy experiencial porque tiene esto de, bueno, de asistir a un montón de funciones, de ver en qué rato me hago el horario para almorzar, salgo de una función a otra en el medio, trabajo, bueno, cosas que quienes asistimos a festivales y nos gusta estar, sabemos que es así, y que este año se le suma toda la cuestión contexto de movilización social. Y hablando un poco de eso, a mí me interesa particularmente por ahí ir a ciertos focos o ciertas retrospectivas, y estuve en una función que está dentro de la sección homenajes de Bafisi, de una directora argentina que se la considera, bueno, como una de las pioneras junto a Blas Talá. Hay que ver también ahí cómo se puede repensar también la categoría pioneras, que es Eva Landek. Hubo un homenaje a esta directora argentina que en los últimos años ha cobrado, se la ha revisitado y ha cobrado más visibilidad. Y se proyectaron 3 cortos de ella. Los cortos son Horas Extras, El Empleo y Entremés. Y a mí me llamaron mucho la atención porque
pienso en cómo los relatos canónicos, ¿no?, de la historia del cine han ocultado a cineastas o a realizadoras mujeres de la talla de Balandec, porque los cortos son muy buenos, y también los pensaba en relación a, bueno, a cineastas de su propia generación, porque los 3 cortos que se proyectaron son de la década del 60. El último es El empleo, que es a fines, digamos, de los 60, y pienso también en, bueno, en estas tensiones, diálogos o relaciones que se pueden llegar a pensar y que creo que es necesario volver a pensar y revisitar con, no sé, los cineastas del nuevo cine argentino, por ejemplo, de los 60 en esa época, ¿no? Y entonces me fui de la función muy maravillada con los cortos, pero también pensando en todas estas cuestiones, ¿no? Los cortos de Balandec tienen una particularidad, además, sobre todo Horas Extras y El empleo, en donde por un lado se ven las narrativas, esta contrapartida generacional, porque son personajes jóvenes que están atravesados por situaciones de desempleo, ¿no? Y eso me llamó la atención porque creo que ahí también sí se puede vincular con los cineastas más reconocidos, digamos, del nuevo cine argentino, y después también, bueno, por la destreza formal de Landec en cómo plantea la composición, digamos, de las imágenes, y también la forma de retratar la psicología de los personajes, y de crear ambientes muy oníricos, ambientes relacionados también con lo sobrenatural, en relación a lo que esos personajes van sintiendo. Por ejemplo, El empleo, esto también, El empleo fue un cortometraje, un mediometraje que ganó medalla de plata en Cannes, o sea, y Horas Extras también, tuvo un diploma de honor en el Festival de Oberhausen en el 67. Entonces, ver también cómo han tenido representación y legitimación incluso a nivel internacional, y por ahí los conocemos poco nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo a volver a pensar y destacar, y particularmente en El empleo, que es, bueno, una protagonista femenina a la que claramente tiene relación con el largo posterior de Landec, que es gente de Buenos Aires, que bueno, que es una chica del interior, de que está en situación de desempleo, y la travesía del cortometraje la vamos acompañando a ella, que tiene que llegar a una entrevista de trabajo, y cuáles son todas las cuestiones que le van pasando en el medio. Y en el medio retrata también, creo que es característico de su cine, todas esas inquietudes o cuestiones que pasa la gente y los jóvenes de una ciudad como Buenos Aires, porque son cortos muy porteños también. Está como la ciudad de Buenos Aires es una gran protagonista de sus cortos, y me llamó mucho la atención cómo esa psicología de los personajes se ve en la gestualidad de los autores, cómo crea o ambienta estos ambientes oníricos, así que bueno, creo que ese es un foco muy importante y a destacar de lo que pude ver, digamos, de Bafisi. Y después, por ahí, un poquito más contemporáneo, estuve viendo algunos largos de la competencia argentina. Me parece que hay uno que es muy particular, porque, y que es a destacar también porque es un retrato de época filmado de una manera muy interesante, que es un largometraje que está en la competencia argentina, que es El cambio de guardia, de Martín Farina, que es un director, bueno, muy prolífico, que también difícil como de catalogar, porque en estas cuestiones de documental, ficción, ensayo, pero que se mueve, digamos, en estos géneros, no tanto en la ficción, y que es muy prolífico, tiene muchísimas películas. Yo siempre destaco de él ahora 3 películas: una es Mujer Nómade, la otra es El Fulgor, y El cambio de guardia, que está actualmente en la competencia nacional de Bafisi. Creo que tiene las particularidades que a mí me llaman mucho la atención de su cine, que es un trabajo con el montaje muy, muy preciso y muy certero, y con el diseño sonoro, ¿no? Y creo que retrata muy bien el clima de época, también por la manera en que filma ciertas cuestiones de lo cotidiano, de los rituales, de lo íntimo, para pensar de lo micro a lo macro. Él filma durante varios años al grupo de amigos de su papá, que fueron soldados patricios y que tienen un ritual de que todos los años se juntan a ver el cambio de guardia
el cambio de guardia de los soldados patricios en la ciudad de Buenos Aires y que tiene una relación de amistad de más de 40 años. Entonces es muy lindo ver cómo lo filma, cómo entra, digamos, en esa intimidad y cómo también uno se va reflejando, porque hay cuestiones muy, muy propias de la argentinidad y también con una mirada muy particular hacia la masculinidad de estas relaciones de estos varones de 50 y pico, y lo llega a filmar hasta sus 60, en cumpleaños, en asados, en sus conversaciones, o sea, como una sensibilidad muy particular para filmar desde lo cotidiano, ¿no? Y lo que empieza a suceder casi a mitad de la película es que en estas conversaciones se empieza a colar muy fuerte la famosa polaridad ideológica y política de los últimos años, sobre todo en las discusiones que se dan entre ellos, y hay como dos de ellos que son portavoces de visiones muy antagónicas. Está Luco, que es como, le dicen así en la película, que es como el personaje que viene a representar todas esas ideas relacionadas a lo nacional y popular, o kirchnerista si se quiere, y por otro lado está Juan, que al principio no se sabe por qué está o no está en el grupo, después ingresa, y ahí cuando ingresa el personaje de Juan también se empiezan a dar como estas discusiones, y creo que de alguna manera o los debe pasar, o al menos a mí me pasó cuando miraba el corto, de sentirnos muy reflejados también en eso, porque es como esta polarización que también va desgastando los vínculos, ¿no? Va desgastando los vínculos y en la película aparece como de a poco al principio y después empieza como a expandirse mucho más la discusión y también el enfrentamiento y las cosas que se dicen entre ellos, ¿no? No dejan de lado la amistad, igual creo que eso es algo a rescatar, y que también lo filma de una manera en que uno no juzga en tanto a ellos como personas, sino que juzga en tanto a ellos y lo que exponen y lo que piensan, ¿no? Desde qué vereda, digamos, están parados. Entonces creo que ahí hay un retrato de época, porque también el documental más o menos lo ubicamos, digamos, durante la gestión del macrismo y después con el cambio de gobierno en el 2019, ¿no? Con las elecciones del 2019, no llega hasta campaña o asunción de Milei. No sé en qué situación estarán esos grupos de amigos, porque si ya estaban recrudeciéndose las discusiones, no quiero imaginar en el presente, pero bueno, me parece que es esto, un retrato de época que en lo que nos podemos reflejar muchos de nosotros y que también es una manera de filmar desde lo micro lo que pasa en lo macro, ¿no? Que son dos esferas que creo que no se pueden pensar tampoco de manera aislada. Bien, sí, sin duda que Farina ha venido dando películas muy estimulantes para el debate y para seguir pensando en el cine argentino contemporáneo, ¿no? En tanto que tiene para proponer y problematizar, como decías vos antes también, la imagen, desde el montaje, desde el sonido, y también, bueno, ir a ciertos temas o planteos de nuestro presente, que, bueno, que nos, en definitiva, revitalicen un debate, ¿no? O sea, el cine no puede estar ajeno a todo el devenir histórico y político que hemos venido atravesando en los últimos años en nuestro país, ¿no? Entonces creo que destaco esto que decís, Candelaria, esto de cómo hacer un abordaje partiendo desde lo micro, ¿no? Sobre todo los núcleos familiares, muchas veces que están fuertemente atravesados por estas disputas de época. Así que, bueno, ahí nos vamos apuntando esta película que estás comentando, El cambio de guardia, Martín Farina, para cuando se estrene y poder tenerla ahí muy presente. Sí, porque es eso, creo que comparto todo lo que decís, porque también creo que es interesante en cuanto a su propuesta formal, no solo en cuestiones de contenido, sino también, bueno, esto que veníamos hablando de cuestiones del montaje, del diseño, de cómo también se piensa como esta hibridación de géneros que también es muy particular, ¿no? Como del cine contemporáneo, así que sí. Y después quería comentar otra película que vi ayer en la sección Trayectorias, que es Favoriten de Ruth Beckerman, una cineasta vienesa, una grande del documentalismo también, del cine documental, que a diferencia de su última película, Bacher, acá filma niños. Filma niños en edad escolar durante 3 años, de los
más o menos, no sé, 6 a los 10 años, o sea, la cámara va a estar casi siempre adentro de esa escuela pública de Viena, y a partir de las voces de los propios niños y niñas, vamos dando cuenta de que son hijos de migrantes, de exiliados de guerra, o sea, como una heterogeneidad cultural como muy diversa, por un lado, y por otro también, creo que es algo que atraviesa toda la película y que es súper interesante, las imposibilidades que les da el idioma, porque son niños que llegan a Viena y no hablan eh, la lengua del país. Entonces, hay una cuestión de lenguaje y de culturas que se mezclan que está buenísimo, y Beckerman lo filma con un registro muy preciso, prestando atención al detalle, en la relación que ellos construyen también con la figura de la maestra, que es una figura así como muy fuerte, muy potente, tiene una imagen al final que es bellísima, preciosa, como el plano que cierra la película. Y también algo muy lindo que tiene, que en este proceso de ir filmándolos a ellos, en un momento les dan celulares para que filmen. Entonces la película como que de alguna manera también se hace cargo como de la distancia observacional, y se incluyen planos de los niños filmándose entre ellos o hablando ante la cámara mientras están filmando, o sea, ante los propios celulares. Entonces me parece que hay algo ahí muy interesante también que plantea Beckerman en este documental, que a su vez también pone como de protagonistas, de protagonistas en primera persona y relatándose ellos mismos a los niños y las niñas, ¿no? Que tampoco es algo que estemos muy acostumbrados a ver, que sea desde ese registro, ¿no? Desde ellos mismos. Así que, bueno, quería comentar también esta peli que pude ver ayer en una de sus funciones. Qué bien. Sí, Beckerman también estuvo presente en ediciones anteriores, recuerdo, de Bafisi. Es una gran directora, por cierto, sin duda, para seguir toda su filmografía. También hubo focos retrospectivos del presente, alguien que viene siendo asiduo al festival, Gonzalo García Pelayo, ¿no? También está presente en esta edición. Y digamos, todo lo que es la gente de Gong Cine, una productora que viene trabajando fuertemente en los últimos años con distintos directores. También, bueno, es para destacar allí su participación de esta edición número 25. Y bueno, la apertura, hay que decir, estuvo a cargo de Lucía Celes, ¿no? Con su nueva película. Un director que también en los últimos años, y particularmente de Bafisi, viene siendo ganador de Bafisi el año pasado, ¿no? En la competencia argentina, viene siendo, diría, una figura casi central del cine independiente de estos últimos años. Sí, y creo que ahí Bafisi también cumple un rol en la figura de Lucía Celes, un rol muy importante, porque como bien decís, se han proyectado sus películas a los Bafisi, se la ha ganado Bafisi y como que ha cobrado visibilidad, ella ha cobrado visibilidad en torno también al festival, y también, bueno, una figura con una propuesta en su cine muy particular, y creo que muy novedosa también, por cómo compone narrativamente, ¿no? Por el humor que utiliza, por cómo nos meten esos personajes totalmente obsesivos y obsesionados con lo que viven, con el término de relaciones. Así que sí, también, como cineastas contemporáneos, nombraste al foco de García Pelayo, y también, bueno, la figura de Lucía Celes, así como que están dando, sobre todo la figura de Lucía Celes, que están dando mucho que hablar en el último tiempo. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que da para conversar mucho más. Seguramente podremos tener otras charlas próximamente, ¿por qué no? Ya conociendo los ganadores, tal vez se podrán sacar otras conclusiones y se podrán hacer otras lecturas con el venir de los días. Pero bueno, de verdad agradecemos este contacto, Candelaria. Nos has permitido, bueno, compartir esta conversación para saber cómo se vivió durante estos días Bafisi, y bueno, a esperar lo que venga. Y me quedo con algo que también decías, ¿no? Reformular los cómo se sigue en este panorama, a no ceder al desasosiego, y bueno, emprender otros caminos para que el cine argentino siga siendo un lugar de encuentro, de reflexión y de potenciar todos los lazos que nos unen, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que también podamos encontrarnos nuevamente. Y sí, comparto todas las palabras que decís. Así que, bueno, a seguir pensando los cómo.
Gracias, Candelaria. Un gran abrazo. A ustedes. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.